Realmente cerramos el mes de julio con un superávit acumulado de 22% si consideramos el mismo periodo del año pasado, es decir, más o menos son más de 7 billones de guaraníes de recaudación en total y supera ya el superávit respecto al año pasado, es de 1.4, todavía no llega, pero está cerca de 1.4 billones de guaraníes. Y el mes de julio en particular, más aproximadamente llega al 16% de superávit. Entonces, realmente estamos todavía en buena racha. Ahora vamos a empezar a compararnos con nuestros propios récords de esta parte del año pasado. El año pasado, en varios meses, hicimos 1.270.000.000.000 y realmente es una cifra muy alta. Entonces, de todas maneras, creemos que cerramos el año con un buen superávit que puede aproximarse a la totalidad de la recaudación que estamos esperando para el fin de este año. Se acerca a 13 billones de guaraníes. Recordemos que el año pasado fueron 12 billones. Entonces, todavía estamos con muy buena racha, sí preocupados por, obviamente, muchos, en la medida en que los países van avanzando, se van modernizando, estamos siempre entrando en acuerdos comerciales, obviamente, y eso significa desarmes arancelarios que en el caso de Paraguay, que es muy dependiente del comercio exterior, impacta fuerte cuando hay acuerdos internacionales y eso debe compensarse obviamente con un dinamismo empresarial para compensar la caída de lo que pueda representar un acuerdo internacional, por ejemplo. Pero por ahora digamos que vamos muy bien, estamos recaudando de manera significativamente alta, incluso considerando que el combustible tiene una caída importante en el mes de julio y su participación dentro del total de las recaudaciones descendió significativamente justamente por un efecto precio, de la medida que los precios están altos y ante una cuestión fundamental de la demanda, se reduce también la demanda. En este caso, este mes fue de alto impacto, digamos, los agroquímicos tuvieron un fuerte impacto, todavía siguen manteniendo también en buena racha los rubros vinculados con vehículos, repuestos. También es importante recordar que tenemos digamos, el régimen de turismo de frontera que siempre tiene también un dinamismo y este mes sí, todavía seguimos con un superávit también en materia de recaudación digamos, de la frontera. Eso tiene que ver con productos de reexportación básicamente. Y entonces, sí, lo impactante negativamente fue el tema de combustible, pero eso fue compensado fuertemente por otros rubros que han permitido que realmente la recaudación siga estando. Acá estoy fijándome en las cifras para no equivocarme. Vehículos creció de vuelta al 15% respecto al año pasado, al mismo periodo. Bienes de capital, un buen dato eso, 21% de crecimiento. Agroquímico, el que da el mayor salto, que pasa a 117%. Y productos químicos y repuestos también, que está vinculado con la importación de vehículos, tiene que ver, digamos, con aumentos en el caso de Paraguay. Entonces, bueno, vehículos 15.5, lo que más resalta son los productos agroquímicos, básicamente, que tienen que ver con el sector agropecuario, entonces básicamente el sector agrícola, y la caída en combustible fue significativa, 17.6%, casi 18% de caída en combustible, si consideramos el mes de julio del 2022 versus julio de 2021. Sí, recordemos que estamos en una situación, aún en una situación de que salimos el año pasado de una situación pandémica, tenemos reducción de aranceles también, el tema de combustible, digamos, la tasa real del impuesto selectivo al consumo es mucho más baja de lo que es la tasa teórica. El tema de combustible genera un sacrificio fiscal importante, y cada tanto hay decretos que van intentando, obviamente, dinamizar la economía, reduciendo costos y bajando impuestos. Y a pesar de eso, la recaudación sigue creciendo, estamos dando pasos significativos. Creemos que todavía hay margen importante por mejorar,
pero estamos en un proceso de formalización muy intenso y eso nos ayuda también a proveer recursos, porque recordará a la audiencia también que nosotros recaudamos esos fondos y más o menos permanecen 12 horas dentro de la institución y después ya pasan al tesoro al otro día, antes del mediodía ya están en las cuentas del tesoro. Es decir, todo lo que tenga que ver con importaciones e impuestos es ayuda al flujo de caja para financiar las actividades diarias del presupuesto público. Entonces, estamos en un proceso de formalización. Hay sectores que están muy formalizados y eso, pero todavía hay margen que podemos seguir mejorando. Y el acumulado a julio, 22%, aproximadamente estamos hablando de más de un billón, casi 1.4 billones de guaraníes más que el año pasado. Para hacer un análisis más ilustrativo, el año pasado nosotros logramos un récord muy importante al recaudar 12 billones en el año, es decir, el promedio mensual fue de un billón. En este año estamos pensando que vamos a llegar a 13 billones, es decir, va a haber un aguinaldo en recaudación. Por supuesto que los recursos que estamos recaudando suben por la escalera, pero las necesidades suben por el ascensor. Es decir, las múltiples necesidades, las demandas insatisfechas tienen que también hacernos pensar, no necesariamente la alta recaudación o el gran dinamismo implica que sobren recursos, porque muchas veces cuando anunciamos este tipo de datos positivos, empiezan a haber pedidos de aumentos salariales que cercenan en gran medida a un presupuesto que está buscando oxigenarse, y también obviamente estamos después de la pandemia con una situación compleja en materia de servicio de la deuda externa y de todas maneras el esfuerzo que se hace es grande y por otro lado hay que tener en cuenta también que la tendencia mundial es llegar a acuerdos comerciales. Entonces, Paraguay cuando firma un acuerdo con Unión Europea, o sea, el Mercosur con la Unión Europea, eso implica desarmes arancelarios. Es decir, ya no le vamos a cobrar cuando eso se apruebe impuestos a los productos europeos. Eso va a significar un sacrificio de entre 80 a 100 millones de dólares. ¿Cómo se recupera eso? Necesariamente tiene que haber un dinamismo empresarial que exporte y que venda a Europa. La estimación que yo tengo es de aproximadamente 10 mil millones de dólares, con una rentabilidad del 10% implica 1.000 millones de dólares de rentabilidad y un impuesto a la renta 10%, 100 millones. Es decir, ahí recién recuperas el acuerdo entre Unión Europea y Mercosur. Y si uno piensa, como mucha gente plantea, hacer acuerdos comerciales con China continental, es decir, un desarme arancelario con China continental, tenemos que prepararnos para quedarnos sin entre 500 a 800 millones de dólares menos para el presupuesto público. ¿Y cómo se compensa eso? Obviamente con un fuerte dinamismo empresarial que en este caso, el caso de China continental, yo lo veo muy difícil en el mediano y largo plazo. Son, digamos, acuerdos que obviamente benefician a un sector, pero uno tiene que siempre evaluar el costo-beneficio. En este caso, estamos hablando de aproximadamente 6.887 partidas que apuntan a una reducción del 10% dentro de todo el bloque, ¿verdad? En el caso de Paraguay, estamos hablando de una reducción efectiva de cerca de 1.100 o más de 1.100 partidas arancelarias. Entonces, eso puede generar varios efectos. Por un lado, obviamente al mismo ritmo de importación va a significar un impacto en términos de la reducción que nosotros en primera instancia y a priori todavía tenemos que profundizar. Estamos analizando un impacto del 5%. También tenemos que ver después qué va a generar a nivel de sustitución de importaciones por parte de Brasil, ya que el bloque entero digamos, una medida. Entonces, tendremos que ver si efectivamente algunos productos son más rentables ya para los brasileños comprar antes que recomprarnos a nosotros. Entonces, son elementos que hay que ir evaluando. Y a la hora digamos, de plantear medidas como acuerdos internacionales, tenemos que recordar que Paraguay es un país muy abierto al resto del mundo. Si uno suma importación más exportación sobre el Producto Interno Bruto, da cerca del 70%. Es decir, la importancia de la recaudación aduanera es muy relevante. Los países desarrollados aproximadamente aportan entre el 8 a 9%. Sus aduanas aportan al fisco en el 8 a 9% de los recursos tributarios. Los países emergentes llegan
hasta 30%. Y algunos países, como el caso de Paraguay, aportan entre el 40 y el 45%. Es decir, el aporte del comercio exterior, los aranceles para el fisco es muy relevante. Entonces, a la hora en que uno toma medidas, como hay gente que permanentemente plantea, hagamos un acuerdo comercial con China, hagamos un desarme arancelario para vender nuestros productos, bueno, hay que evaluar cuánto nos va a impactar y en 5 años cuánto eso representa. Entonces, digamos, hay que tener una mirada más holística en materia de los análisis muchas veces porque obviamente siempre plantean aquellos sectores que van a ser beneficiados, pero tenemos que pensar a nivel país. No necesariamente que estamos evaluando, digamos que sí, en algunos rubros se pueden dar ese efecto, pero todavía no tenemos algo preciso, no quiero ser irresponsable. Creo que Paraguay siempre está gozando de muchas ventajas. Hay que considerar que en el caso, por ejemplo, concretamente de Brasil, los impuestos son también de arancel externo, después hay impuestos vinculados a la nación toda, y después están los impuestos federales. Entonces, en muchos rubros, todavía Paraguay va a seguir siendo rentable, pero digamos, esto es todavía muy primaria, esta afirmación que estoy haciendo. Estamos con un equipo evaluando los impactos de lo que va a representar este anuncio de esta reducción, pero a priori pensamos que el impacto podría ser cerca del 5%. Entiendo que en septiembre esto va a estar vigente porque cada país tiene que internalizar el acuerdo del bloque, y nosotros creemos que para el mes de septiembre, fines de octubre, vamos a tener ya una claridad meridiana, digamos, de lo que va a significar esto. No obstante, nosotros durante este mes, en la quincena, vamos a tener un segundo estudio para evaluar el potencial impacto, pero digamos con los hechos reales ya nos vamos a vamos a tener mayor precisión porque el experimento ya no va a ser un experimento de laboratorio que vamos a hacer, sino que vamos a estar experimentando directamente lo que va a pasar septiembre, octubre. Ahí vamos a tener mayor claridad porque ya vamos a experimentar seguramente los impactos en el comercio exterior. Así es, digamos que el fantasma o el temor que tuvimos hace un tiempito con la guerra Ucrania-Rusia tiene su impacto. Obviamente hubiéramos recaudado mucho más. Por otro lado, el problema serio que tuvimos con el cierre de Shanghái por el efecto del rebrote del COVID también nos generó mucha preocupación. Pero digamos y pensábamos que en 3 meses íbamos a tener un impacto más fuerte. De hecho, que se sienten los impactos, pero el dinamismo es más fuerte y los empresarios también locales e internacionales encuentran la salida ante cambios que está sufriendo el comercio exterior. Entonces, estamos con expectativas positivas. Creemos que vamos a cerrar el año con un superávit cercano al billón. Es decir, vamos a cerrar con 13 billones, que era nuestro objetivo inicial. No obstante, todos estos elementos que estoy mencionando es para que pensemos a nivel holístico también, no solamente sectorialmente. Nos preocupa que cuando se plantean a veces medidas, uno no se percata de que puede afectar a toda la economía.